Ok, vamos a continuar viendo el tema número romano 8, la conversión. Al considerar el concepto bíblico de la conversión, debemos estudiar el concepto por considerar lo que significan los términos conversión, arrepentimiento y fe. Primero, la conversión es el cambio voluntario en la mente o corazón del pecador en que da vuelta del pecado a Cristo. Es el cambio voluntario en la mente o corazón del pecador en que da vuelta del pecado a Cristo. Recuerden, este es el lado humano de nuestra salvación, donde el lado divino es la regeneración. Nosotros no podemos regenerarnos, pero sí podemos dar vuelta del pecado a Cristo, siendo regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Podemos entenderlo así, que la regeneración ocurre junto con lo que es nuestra respuesta en la conversión. Porque si no, sería imposible que nos convertamos siendo un cadáver espiritual. Y la palabra conversión, epistrefo, en el Nuevo Testamento, tiene esta, y ya voy a mencionar esto en los apuntes. A ver, el elemento negativo de la conversión es el arrepentimiento. Negativo en el sentido de dar vuelta del pecado. Y el lado positivo es la conversión, de la conversión es la fe, donde damos vuelta a Cristo. Entonces estamos dejando por el arrepentimiento el pecado, girando, dando vuelta hacia Cristo en la fe, por la fe. Y la conversión, como dije, significa dar vuelta, y el término es traducido de la palabra griega epistrefo, que quiere decir dar vuelta o volver atrás. Por ejemplo, es el término que ocurre en la traducción de la Septuaginta de Ezequiel, de volveos a Dios, de dar vuelta y volver a Él. Y tenemos varios pasajes aquí que quiero ver con ustedes. Punto 3, la palabra epistrefo se encuentra en los siguientes versículos con el significado de convertirse. Hay muchos, pero lo que están resaltados, vamos a ver algunos más también. Miren a Hechos 3:19. Hechos 3:19. A ver, comenzamos con quién. Mauricio, ¿o leíste lo último? Matías o Kevin. Cualquiera que ustedes comience a leer, vamos a seguir de allí. A ver, espadeo bíblico. Hechos 3:19. Empiezo, pastor, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Okay. Arrepentíos y convertíos. Hechos 11:21. Cristian. Sí. Ahí. Esta noche, Cris. Dice, lo siento. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Muy bien. Hechos 14, versículo 15. Matías Rodríguez.
Ya estoy, ¿eh? Me he ido a otro capítulo. Ah, bueno. 14:15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Es llamativo. Que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Dar vuelta de las vanidades, idolatría, al Dios vivo. Capítulo 15, versículo 19. Mauricio. Sí, pastor. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Y 26, 18 y 20, Kevin. De Hechos. Este es el testimonio del apóstol Pablo ante Agripa. Lo que Jesús le mandó al apóstol Pablo a predicar y el por qué. Kevin, Hechos 26, 18 y 20. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Bien, ahí es claro que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y uno más, porque hay varios más que uno podría ver, pero primera a Tesalonicenses 1:9. Matías, no, ¿a quién le toca? Matías Mo. Primera Tesalonicenses 1:9. Sí, a mí me toca. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo se convirtieron de los ídolos a Dios y para servir? Ahora, número 4. Si el hombre es regenerado, debe ser en y por el ejercicio de su voluntad, en el cual da vuelta a Dios sin estar consciente de la operación de Dios. Y continúa diciendo esto de Bancroft, en predicar debemos imponer sobre los hombres las demandas de Dios y el deber de ellos de la sumisión inmediata a Cristo, con la certeza de que los que así se someten reconocerán que esta nueva y santa actividad de su propia voluntad se debe a la obra del divino poder en ellos. Me encanta cómo él mezcla la parte divina y humana en esto. Todo se debe a la obra del divino poder en ellos. Y número 5, la responsabilidad es arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, Hechos 3:19, mientras que Dios es el que realmente efectúa la regeneración y la conversión en el hombre. Y debería mencionar el punto 6 que la palabra epistrefo también se usa en la Biblia para describir el hecho de volver al creyente en pecado a Dios. Santiago capítulo 5, versos 19 y 20 dicen, hermanos, si alguno de vosotros o de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver,
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Haga volver, y volver es el término epitrefo. Y esto tiene que ver con el creyente que está en pecado y uno le confronta y le hace ver y él vuelve del error de su camino, salvará de muerte, de la muerte física por la posibilidad de cometer el pecado de muerte, el pecado de estar constantemente pecando en tal manera que Dios dice basta. Entonces esto también demanda arrepentimiento y conversión, digamos, de volver del error de su camino a Dios. Muy bien, esto es la conversión. Vamos a ver el tema del arrepentimiento, pero ¿hay alguna pregunta primero o comentario? Pues, Muy bien explicado, pastor. ok. Por favor, respóndanme, dame señales de vida de vez en cuando, hermanos. Ok. Quiero animarles a ustedes que tomen tiempo para realmente masticar estos conceptos, meditar, reflexionar en ellos, para poder explicarlos de la manera más clara que puedan. Cuando enseñan, cuando testifican, cuando predican, cuanto más claro que pueden hacer esto, mejor. Para que la gente, para que los oyentes entiendan su responsabilidad delante de Dios. Ahora, veamos el lado negativo de la conversión, que es el arrepentimiento. El término griego traducido arrepentimiento es metanoia, y la forma verbal traducida arrepentirse es metanoeo. Y el término metanoeo está compuesto de dos palabras, meta, que significa con o mejor después, y noeo, que significa pensar, percibir u observar. Entonces, la idea básica del término metanoeo, metanoia, es pensar después o pensar de manera diferente después. Y llegó a significar cambiar la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar. Y a menudo, punto 6, se incluye el sentir de tristeza, dolor y luto. Incluye el sentir de tristeza, dolor y luto. Ahora, el verbo metanoeo ocurre 34 veces en el Nuevo Testamento. Y tenemos todas las ocasiones que ocurre acá en esta lista. Es llamativo. Miren a Mateo 4:17 conmigo. Mateo 3:2 es la prédica de Juan el Bautista. Mateo 4:17, muy llamativo lo que leemos. Mateo 4:17. En el capítulo 4, perdón, en el capítulo 3, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Capítulo 4, fue llevado Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Volvió a Galilea, verso 12.
Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Entonces hizo que Capernaum fue como su base. De allí iba predicando en la región de Galilea. Iba de vez en cuando a Judea. Y leemos en el versículo 17. Ahora, hermano, esto es tan importante. Este es el primer mensaje que leemos que Jesús predica. ¿Y qué es lo que predica? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Primer mensaje que predica. Y quiero decir algo antes de continuar acá, porque estamos dividiendo la conversión en las dos partes de arrepentimiento por un lado, dejando el pecado, el cambio en la manera de pensar en cuanto al pecado, en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo. Voy a explicar esto más allá en los apuntes. Y por otro lado, tenemos la fe colocada, depositada en Cristo, y que Él guarde el buen depósito. O sea, quien he creído, dijo el apóstol Pablo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Depósito de su fe, depósito de su vida, en cierto sentido. Uno deposita su vida en las manos del Señor, la fe. Pero en algunos textos leemos de que hay que arrepentirse, en otro texto leemos cree. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces uno dice, ¿entonces cuál? ¿Arrepentirse o creer? Y la respuesta es que sí. Las dos cosas. Y cuando leemos, por un lado, arrepentíos, sin mencionar creer o fe, podemos entender que es parte integral de la conversión, con el énfasis en el lado de dejar el pecado, el cambio en la manera de pensar. Cuando dice, por ejemplo, todo aquel que en él cree no se pierda, mas a todos los que en él creyeron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o los que en él creen, y sin mencionar el arrepentimiento, entonces podemos entender que está enfatizando en fe en Dios, sin embargo, está incluido como parte integral el arrepentimiento. Porque como vamos a ver, no puede ocurrir la fe puesta y depositada en Cristo como Salvador si uno no da vuelta de sus pecados. Y por lo tanto podemos entender, como leyendo entre las líneas, que el arrepentimiento y la fe van de la mano siempre. Siempre. Y como mencioné, es llamativo esto porque en Hechos 2:38, por ejemplo, después de predicar en el día de Pentecostés, los judíos dijeron a Pedro, hermanos, ¿qué haremos? Y él dijo, arrepentíos. Capítulo 3, versículo 19, que de Hechos, que ya leímos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Eso es el verbo. Vamos a la siguiente página, página 49, el sustantivo, metanoia, que es arrepentimiento, ocurre 24 veces en el Nuevo Testamento, en los siguientes pasajes. Y recuerdan, el arrepentimiento fue el primer mensaje que Jesucristo predicó. En Lucas 24, en la gran comisión que dio a los discípulos, en el capítulo 24, versículo 46 y 7, es llamativo que también es el mensaje que él dijo
a los discípulos que deberían predicar. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. El arrepentimiento, cambio en la manera de pensar, que causa un cambio en la dirección de la vida. Romanos 2:4, que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Testimonio de Pablo ante Agripa en capítulo 26 de Hechos, del arrepentimiento de las vanidades a Dios. ¿Ok? Segunda de Pedro 3:9, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es como una manera de hablar de lo que es la salvación. En 2 Timoteo 2:24, en el contexto, dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que arrepientan para conocer a la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ok, continuamos. Punto 2. El arrepentimiento es el cambio voluntario en la mente del pecador en que da vuelta del pecado. Da vuelta del pecado. Y tiene 3 elementos el arrepentimiento que tiene que ver con toda la personalidad humana. Tiene el elemento intelectual, que es el cambio de opinión o cambio en la forma de pensar. El elemento intelectual. Es un cambio de opinión en cuanto a la culpa personal. Es un cambio de opinión o en la manera de pensar en cuanto a Dios. Y es un cambio de opinión o en la manera de pensar en cuanto a uno mismo. La culpa personal en cuanto al pecado, en cuanto a Dios y en cuanto a uno mismo. Piensen conmigo, hermanos. Antes de conocer a Cristo, el pecado para nosotros, por lo general, era un deleite, algo que nos gustaba, el hecho de pecar, por lo general. En cuanto a Dios, bueno, no sé si Él me tiene en cuenta, no me importa tanto. En cuanto a uno mismo, yo soy el más importante. Uno piensa normalmente así. Vive para sí mismo, porque si, no va a decir, no vamos a expresar esto verbalmente, pero vivimos antes de conocer a Cristo en esta manera. Yo soy el más importante. ¿Ok? Ahora, al ser enfrentado con la verdad de la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos convence en cuanto al pecado, ya nos damos cuenta, mi pecado, en lugar de ser un deleite, es un asco. Dios tiene mucho que ver conmigo, es mi juez. Y yo soy una porquería. Este es el cambio, el arrepentimiento
en el elemento intelectual de uno. ¿Están conmigo? Sí, Sí, Bueno, un par nomás. Continuamos. El elemento emocional. No solamente es este cambio en la forma de pensar, pero también en la tristeza por el pecado personal, el pesar que uno siente, que le lleva a la congoja, al remordimiento, y de quebrantarse delante de Dios. Y el elemento, tenemos la parte intelectual, la parte emocional y la parte de la voluntad del elemento. Es el cambio de propósito o camino que nos causa a dar vuelta del pecado, siendo parte de la conversión. Cambio en la manera de pensar produce un cambio en el propósito o camino. Es dar una vuelta internamente del pecado. Y también incluye la disposición y actitud de buscar la limpieza y el perdón. Hemos leído 1 Tesalonicenses 1:9, donde leímos que ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, los medios del arrepentimiento son del lado divino, es un don de Dios. Hechos 11:18, cuando Pedro acaba de explicar a los ancianos y apóstoles en Jerusalén por qué fue a la casa de Cornelio y cómo Cornelio y su familia recibieron el Espíritu Santo al convertirse. Los hermanos, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y en Romanos 2:4, donde leemos, oh, menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora, podemos entender por un lado, como el lado divino, que es un don de Dios, pero a la vez es la responsabilidad de la persona arrepentirse. Eso nunca se minimiza o se quita. Pero Dios produce esto en nosotros por medio de lo que ya vimos, la regeneración, el Espíritu Santo operando en el alma muerta espiritualmente para que pueda responder. Y del lado humano, por un lado, los milagros y la resurrección de los muertos no son suficientes para producirlo. En la historia del rico y Lázaro, el rico imploró a Abraham que enviara a Lázaro a volver a decir a sus hermanos que no vayan a ese lugar, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, o sea, la palabra de Dios, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, como un milagro,
resurrección de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lo que es necesario es la palabra de Dios y la convicción del Espíritu Santo para guiarles al arrepentimiento. La palabra de Dios y la convicción del Espíritu Santo para guiarle al arrepentimiento. Ahora, consideramos por último en esta parte del tema del arrepentimiento, la relación del arrepentimiento con la fe. El verdadero arrepentimiento no existe aparte de la fe. No existe aparte de la fe el verdadero arrepentimiento para salvación. Número uno, uno no puede dar vuelta del pecado sin dar vuelta hacia Dios. Si lo único que hace es que voy a dejar mi pecado, me voy a reformar, va a ser como ese hombre que tuvo el espíritu inmundo que salió y luego volvió con 7 más. La verdadera fe, número 2, no existe sin el arrepentimiento. Las dos cosas van de la mano. La verdadera fe no existe sin el arrepentimiento. Y en Marcos 1:15 dice esto. Esto es Jesús, predicando. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento se incluye con la creencia en Dios como una actividad que acompaña la fe en el momento de la salvación. Y antes de seguir, no, voy a decirlo después. No, lo voy a decir ahora porque por ahí me olvido, perdón. Este tema aquí del arrepentimiento junto con la fe, el arrepentimiento es el elemento ignorado o no incluido en la mayoría de la predicación de iglesias evangélicas. Entiendan lo que estoy diciendo. No estoy hablando de iglesias que fielmente predican y practican la palabra de Dios. Estoy hablando de todas las otras y los otros tipos de iglesias que hay, no católicos, aunque también se incluye los católicos. El arrepentimiento es el tema, la doctrina ignorada, olvidada, abandonada en la mayoría de la predicación en las iglesias evangélicas de hoy día. El hecho de agregar a Cristo a tu vida. Bueno, has probado lo demás, prueba a Cristo. Da tu vida a Él y mira, te va a ser la solución a tus problemas. Vas a parar de sufrir. Vas a prosperar. Por tu fe en Dios, la salud vendrá. Todo color de rosas, porque es una mentira bien rosada. Ahora, en explicación más de esto, punto B, no somos salvos por arrepentirnos, sino si nos arrepentimos.
si nos arrepentimos. El arrepentimiento no es solamente el corazón quebrantado por el pecado, sino también el corazón quebrantado del pecado. Y junto de la confesión de los pecados y la restitución hecha cuando sea posible, no constituyen el arrepentimiento, sino son frutos del arrepentimiento, porque el arrepentimiento ocurre en el corazón. La confesión de los pecados y la restitución hecha, cuando sea posible, no constituyen el arrepentimiento, sino son frutos del arrepentimiento. Y junto con esto, entendiendo que como creyentes, cuando pecamos, también deberíamos arrepentirnos de nuestros pecados. Podemos entender que el verdadero arrepentimiento no pone condiciones en su restauración. Lo que quiero decir por decir eso es esto. A veces, lamentablemente, y ustedes han experimentado esto en sus iglesias, personas pecan de tal manera y es tan grave que necesita ser anunciado y tratado a nivel de la iglesia, de la membresía de la iglesia. Pecado que se ha hecho de tal manera que es público y la persona tiene que, si está arrepentida de su pecado cometido, por lo menos confesar, y la iglesia debería determinar los pasos hacia la restauración espiritual de la persona. Y la persona verdaderamente arrepentida no va a poner condiciones sobre su restauración. No va a decir, bueno, estoy dispuesto a que deje la responsabilidad o el ministerio que tengo, pero no me haga ir delante de la iglesia y confesar cosa por el estilo. Si esa es la actitud de la persona, no está arrepentida, bíblica ni verdaderamente. Cuando dice lo que la iglesia diga y lo que tenga que hacer, estoy dispuesto a hacer, esa persona está arrepentida. Ahora, esto trae otro tema y sé que estoy desviándome aquí un poco por hablar de esto, porque tiene que ver más con la disciplina en la iglesia local. Pero cuando una persona ha pecado y se ha arrepentido y está dispuesto a confesar y abandonar el pecado, ya no es asunto de disciplina, es asunto de restauración. Pero si hay una persona en la iglesia, un miembro de la iglesia que peca y no se arrepiente, por ejemplo, si comienza a tener un hombre en la iglesia, comienza a convivir con o tener relaciones con una chica y no va a cambiar. Y uno lo confronta y le habla y dice, mira, sé que la iglesia dice una cosa, sé que la Biblia dice una cosa, pero esto es lo que quiero hacer, esto es lo que voy a hacer. Entonces, esa persona sí está poniéndose en lugar donde necesita la iglesia disciplinar y, yo creo bíblicamente, expulsarlo hasta que se arrepienta. Y cuando se arrepiente, entonces hay que perdonar. Y ahí puede poner condiciones en cuanto a lo que es su servicio, en cuanto a lo que necesita hacer con el pastor o con un hermano, en cuanto a lo que es la dirección espiritual, la guía espiritual,
pero en pasos hacia la restauración, ya no para darle palos, sino para restaurarlo. Pero eso es más raro que la otra situación donde uno ha pecado y entonces tiene que enseguida se arrepiente. Eso, gracias a Dios, en mi experiencia, es lo normal. Que en lugar de continuar en el pecado, se arrepienten y quieren volver a caminar con el Señor. Pero entiendo, en cuanto a la salvación, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Muy bien, vamos a parar aquí porque después el tema de la fe nos va a ocupar bastante tiempo más. Y tenemos el tiempo para poder evaluar estos asuntos con tiempo. Si no me equivoco, tenemos 4 clases más. Sí, la última clase será el 3 de diciembre, que será el día del examen final. Cada semana necesitan entregarme las respuestas a 4 preguntas. Para hoy, si estás al día, tenían que haber entregado las respuestas a las preguntas 29 al 32. La semana que viene, 33 al 36. El 19, el 37 a 40 y el 26, 41 a 44. Ahora, otra cosa. La semana que viene no tendremos clase. ¿Se acuerdan que la semana pasada íbamos a suspender clase por un casamiento? Activen sus micrófonos, hermano, para que podamos conversar, Sí. por favor. Sí, recordamos. El asunto es ese casamiento fue postergado y será el viernes que viene. Por lo tanto, no tendremos clases. Sin embargo, deberían entregarme las respuestas a las próximas 4 preguntas. ¿Ok? ¿Hay alguna aclaración que necesitan o hay alguna pregunta? No, Ok. yo no. Bueno, repasen, les animo, repasen todo. En 4 semanas tendremos el examen final que va a incluir todo lo que estaba en la doctrina del hombre y del pecado, además de la doctrina de la salvación. ¿Ok? Todo lo que estaba en la... Pastor, Sí, ahora sí me hizo surgir una duda. ¿Le puedo repetir los versículos que yo tengo anotados de la memorización para ver si se agregó alguno que no tengo? O no sé si tiene usted para mandar directamente cuáles son todos. a ver, ya te digo. Romanos 5:12, Isaías 43:7, Isaías 29:13, Juan 10, 27 a 30. Debe haber más. Luego voy a evaluar todo y les envío la lista. Ah, gracias, ¿Ok? gracias. Cuanto más, mejor, ¿verdad? No. Ok. Muy bien, vamos a parar la grabación.